Hola a todos, en este video vamos a revisar las características y calidad de imagen del lente Sigma 2470 f2.8, diseñado para cámara reflex de sensor completo y disponible para montura Canon, Nikon y Sigma. Este lente se puede adaptar a cámaras Sony montura E por medio del adaptador Sigma MC11, aunque existe un modelo DN diseñado específicamente para montura Sony. El precio de lanzamiento de este lente en Estados Unidos es de $1,299 y el precio de lista en México es de $40,999. Es un lente con 19 elementos en 14 grupos. El diámetro del elemento frontal es de 82 milímetros con un diámetro total de 88 milímetros de ancho por 108 milímetros de largo y el peso del lente es de 1020 gramos. En el lente encontramos el botón de focus que nos permite controlar entre enfoque automático AF, enfoque de anulación manual MO o enfoque manual M. También tenemos un botón OS para prender o apagar el estabilizador de imagen. Es un lente con zoom externo que crece cuando está en 70 milímetros y el enfoque del lente es interno y es un lente que viene con un parasol incluido. Y es un lente sellado resistente al polvo y salpicaduras. La apertura máxima de este lente es f2.8 y la apertura mínima f22. Vamos a revisar la nitidez primero a 24 milímetros y a f2.8 y vamos a revisar primero el centro de la imagen y vemos que este lente es súper nítido a 2.8, a f4, a 5.6, a f8 y yo creo que la nitidez máxima está en f8 y en f11. En f16 empezamos a perder un poquito de nitidez y también la nitidez es menor a f22. En las esquinas vemos que a 2.8 el lente es bastante suave, mejora un poco a f4, sigue mejorando a f5.6 y es hasta f8 y f11 en donde encontramos la máxima nitidez en las esquinas. Ya a f16 también hay buena nitidez, pero recordemos que empezábamos a perder un poco de nitidez al centro de la imagen y a f22 encontramos poca nitidez en las esquinas. Vamos a revisar la nitidez de este lente a 70 milímetros al centro de la imagen y vemos que a f2.8 la nitidez es bastante buena, a f4 mejora un poco y a f5.6 también es bastante buena. Yo creo que la nitidez, el punto máximo es a f8 y a f11 y vemos que a f16 empezamos a perder un poquito de nitidez y a f22 ya es un poco más evidente la difracción. A 70 milímetros vemos nuevamente las esquinas suaves a 2.8, mejora un poco a f4, sigue mejorando a 5.6, sigue mejorando a f8 y la nitidez máxima de las esquinas yo la veo en f11 y en f16 seguimos teniendo buena nitidez, pero a f22 ya vemos un poco de difracción. Estamos viendo una fotografía tal cual como sale de cámara y estamos viendo el lente a 24 milímetros a 2.8 como tenemos una viñeta, las esquinas oscuras y esta fotografía estamos corrigiendo este problema con Lightroom. Entonces, bueno, pues a 2.8 sí encontramos algo de viñeta, mejora un poco a f4, sigue mejorando a f5.6. Todavía mejora un poco cuando cerramos a F8 y bueno, ya en F11, F16 y en F22 no tenemos viñeta. Vamos a revisar la viñeta a 70 milímetros, estamos aquí a f2.8 y seguimos viendo las esquinas oscuras, aunque vemos que lo podemos corregir con Lightroom. Vamos a ver 2.8 cómo mejora si abrimos un poco el diafragma a f4 y cómo sigue mejorando si cerramos un poco a f5.6. Ya en f8 no encontramos viñeta ni en f11, f16 ni en f22. Vamos a revisar las aberraciones cromáticas que encontramos en este lente. Primero vamos a revisar a 24 milímetros f5.6 en la esquina de abajo y vemos como si efectivamente se ve un poco de aberración cromática que podemos quitar muy fácilmente activando la opción en Lightroom. Ahora vamos a ver a 70 milímetros, estamos nuevamente a f5.6, vemos cómo se ve un poco de aberración cromática, pero si activamos la opción de quitar aberración,
vemos cómo desaparece fácilmente. Recordemos que este lente es compatible con las correcciones de perfil que podemos hacer con las cámaras Canon. Otra imperfección que encontramos en este lente es el coma, que es este punto de luz que vemos en la esquina con una línea que se jala, se estira hacia las esquinas. Vamos a ver en la parte del centro de la fotografía cómo no vemos tanto este error, y en la otra esquina nuevamente vemos el punto de luz con la línea hacia la esquina. En cuanto a aberración cromática longitudinal, no encontramos esta imperfección. Vemos aquí este ejemplo a 70 milímetros, nuevamente a 70 milímetros y una fotografía más a 24 milímetros, y vemos que el plano de enfoque está perfectamente nítido, no hay desviaciones de color más cerca de cámara y tampoco hay desviaciones de color a lo lejos de la cámara. En esta foto estamos viendo la distorsión que encontramos con el lente a 24 milímetros. Vemos un poco de distorsión de barril y bueno, esto lo podemos corregir fácilmente con Lightroom. Y ahora vamos a ver a 70 milímetros cómo vemos un poco de distorsión de cojín, y nuevamente vemos cómo lo podemos mejorar en Lightroom. Aquí estamos viendo el lente a 24 milímetros a la distancia mínima de enfoque a f2.8 y vemos como la nitidez y el contraste es bastante bueno. Si cerramos el lente a f4 sigue siendo bastante buen contraste y nitidez, y también a f5.6. El lente también nos da muy buenos resultados trabajando a la distancia mínima de enfoque a 70 milímetros, aunque tengamos el lente totalmente abierto. Aquí lo vemos a f2.8, esta fotografía a f4 y esta otra fotografía a f5.6, y vemos como el contraste y la nitidez es buena en cualquiera de estos tres diafragmas. Este lente tiene 9 hojas de diafragma, lo que nos da un bokeh bastante agradable. Aquí estamos viendo unos ejemplos del desenfoque, sobre todo a 70 milímetros y a f2.8. Estamos viendo la forma, cómo se ve en la parte de arriba, en la parte de abajo, en la parte del centro a 70 milímetros, y una fotografía más del desenfoque a 24 milímetros y f2.8. En esta fotografía tomada a f5.6 podemos ver cómo no se ve el bokeh circular sino poligonal, y esto pues es debido al diafragma que estamos utilizando. Vamos a revisar el contraste, los reflejos y las estrellas en este lente, y bueno, para eso tenemos el lente a 24 milímetros, ahora a f2.8. Vemos una fuente de luz muy intensa en la esquina superior derecha, y vemos como en esa parte pues obviamente estamos perdiendo un poquito de contraste debido a esa fuente de luz. Si cerramos un poco el diafragma vemos cómo va cambiando la forma de esa luz, los picos de la estrella cómo van creciendo, ahora a f5.6, f8, f11, f16, y obviamente la mayor estrella la encontramos a f22. Vemos una estrella bastante grande, pero bueno, en general vemos buen contraste en la imagen y no vemos ningún reflejo que moleste al centro de la imagen. Aquí estamos viendo la misma fuente de luz en un fondo negro totalmente, y estamos a 70 milímetros f2.8 y vemos como no es nada grave los reflejos, los destellos producidos por este lente. El estabilizador en este lente funciona bastante bien. Aquí estamos viendo algunos ejemplos a 24 milímetros y un treintavo de segundo, estas a un quinzavo de segundo, un octavo de segundo, un cuarto de segundo y medio segundo. Esta fotografía está bastante nítida, aunque no todas las que tomé a medio segundo o a velocidades bajas salieron nítidas. Ahora estamos viendo a 70 milímetros. Obviamente estas fotografías las tomé de pie sin ningún tipo de soporte. Aquí estamos 70 milímetros y un treintavo de segundo, un quinzavo de segundo sin problema, un octavo de segundo también sin problema. A un cuarto de segundo ya fue bastante arriesgado. Conseguí una foto que no quedó tan nítida, pero creo que son resultados aceptables a una velocidad de medio segundo. En este lente encontramos un poco de respiro de enfoque. Esto significa que a 24 milímetros, cuando estamos enfocados a infinito, el encuadre es cerrado, y conforme vamos enfocando a 37 centímetros, que es la distancia mínima de enfoque, el encuadre se va abriendo un poco. Lo mismo sucede a 70 milímetros. El enfoque manual es bastante suave, bastante agradable, y bueno, también tenemos una escala de enfoque para guiarnos.
Vamos a ver la rapidez de enfoque de este lente a 70 milímetros y 2.8 utilizado en una cámara Canon EOS RP, y este es un lente que estamos utilizando con el adaptador RF y vemos que el enfoque funciona perfectamente bien y es bastante rápido. Y finalmente los dejo con algunos ejemplos. Este es un lente de excelente calidad, una focal bastante útil y versátil para todo tipo de fotografía, muy buena luminosidad y nitidez, con enfoque automático bastante rápido. Es un lente ideal para fotografía de arquitectura, turismo, paisajes, retrato, bodas y eventos sociales. Un lente 100% recomendado. Yo me despido esperando que les haya gustado este video. Muchas gracias y hasta la próxima.